encontramos algo interesante. En el versículo 38 dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. En esto, mis hermanos, ¿qué hizo David entonces para derrotar a Goliat? ¿Qué podemos nosotros aprender de lo que David hizo para darnos el ejemplo de cómo enfrentamos nuestros gigantes y los podemos vencer? ¿Qué enseñanza nos enseña la palabra del Señor para valentonarnos y decir: en el nombre del Señor yo puedo hacer las cosas que se me parecen difíciles? En el nombre del Señor, cuando vienen las circunstancias más adversas, cuando vienen los momentos y los tsunamis más tremendos que parece que inundan nuestra casa, en ese momento Dios nos da una esperanza y Dios dice que nosotros podemos ser vencedores en su nombre. Y aquí, queridos hermanos, ¿qué hizo David? Yo quiero llevarle entonces, para que usted vea en estos minutos que me restan, que usted entienda qué fue lo que hizo David y por qué David ganó. Y un ejército de hombres que eran verdaderamente peleoneros, que era un ejército de guerra, que era un ejército sorprendente, porque Saúl los había llevado a grandes victorias, pero ahora encontramos fusilánimes acobardados. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué fue lo que pasó? Aquí encontramos, hermanos, que David miró a Dios en su debilidad. David miró a Dios en vez de mirar al gigante. Y en esto, cuando encontramos a David en el versículo 38, que está viendo la armadura, nos estamos dando cuenta que a veces no son con nuestra manera que nosotros queremos que salgan las cosas. ¿Sabe por qué? Porque precisamente con nuestra manera que quieren salir en nosotros, esa armadura que nos estamos poniendo muchas veces es el orgullo. Esa armadura que nosotros nos estamos poniendo en nuestra vida no nos hace avanzar, porque esa armadura no es la de Dios. No es la armadura que nos presenta la palabra del Señor para nosotros armarnos para poder vencer a nuestros enemigos. Y aquí encontramos, hermanos queridos, que David no preguntó: ¿cuánto es lo que mide este gigantón? No dijo: déjenme ponerme a ayunar y a orar y hacer una estrategia, déjenme ir al campo y a cuidar las ovejas de mi padre Isaí, y allí el Señor me va a dar revelación. Déjenme que planee esta estrategia. Lo que encontramos en David es que lo primero que hizo David es que miró a Dios en medio de todo. Nadie se había acordado de Dios, todos estaban acobardados, nadie había mencionado a ese Dios maravilloso. Nadie, ni siquiera Goliat se los había recordado, ni el ejército. Todo era una batalla extremadamente humana, pero David es como se levanta y empieza mencionando a Dios. ¿Por qué? Porque David, sobre las circunstancias difíciles, sabía que el Dios que lo había guardado, lo había librado del oso, del león, que el Dios que en su intimidad y en los momentos más tristes y solos cuidando las ovejas, era el Dios que le decía: Él es mi pastor y si Él está conmigo, nada me va a faltar. Él es el que podía decir: Él es mi luz, Él es mi salvación. ¿De qué puedo temer? Y en esto, hermanos, si miramos al gigante, si lo miramos, vamos a caer. Si miramos a Dios y después al gigante, el gigante se cae. El gigante se cae. La pregunta es: ¿a dónde estamos mirando? Depende de dónde estoy hoy en la visión que Dios me puede dar para yo ganar la batalla. David vino y se acordó de cómo Dios lo había ayudado en esos tiempos pasados. David estaba convencido de que había tenido luchas anteriores y sin embargo Dios allí estaba con él. David recordó que Dios lo cuidaba y que siempre, en todo momento, Dios le daba la victoria. ¿Recuerdas que eras antes tú cuando no conocías a Dios? ¿Te acuerdas qué sucedía contigo? Todos pensaban que no ibas a cambiar, pero sin embargo cuando te miran ahora aquí en Centro Cristiano Nuevo Amanecer, como ahora hace un mes que bautizamos a algunos de los hermanos y estábamos bautizando al hermano, y si usted cuando estaba bautizando al hermano Horacio, ¿quién podía pensar? Y es un niño, ahorita es un bebé del Señor, pero vamos a estar orando por él. Pero ese hombre que no quería saber nada con Dios, ese hombre, el hermano Horacio, que luchaba él mismo en el hogar y que no quería saber de Dios, ahora estaba como una blanca palomita diciendo: yo doy testimonio de que Cristo es mi Señor.